Damos gloria, honra al que está sentado en el trono y al Cordero que está a su diestra, por habernos permitido continuar en esta jornada de peregrinación profética en estos 50 días de oración, conmemoración de los 178 años desde 1844. Me llena de gran gozo a poder estar en este programa Despertar con el Cordero, a despertar a un nuevo día y también despertar a un nuevo tiempo, a una nueva experiencia con el Cordero. Estamos hoy en el capítulo 8 del libro El Gran Movimiento Adventista del pastor J.N. Lobord, y queremos, hermanos, iniciar con una oración. Amado Señor, invocando tu nombre, tu presencia, tu obra redentora, invocando, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros en este tiempo. Danos un corazón sensible a lo que tú estás hoy haciendo y lo que tú quieres que hoy tengamos presente. Te pedimos tu poder para inquirir, indagar en tu palabra, Señor, y que podamos comprenderla, vivirla y compartirla. En el nombre de tu eterno Hijo te lo agradecemos. Amén. Amén. Bien, entonces el tema se llama la cena de las bodas del Cordero. Y es interesante que para poder entender un poco el tema de la cena de las bodas del Cordero, queremos mirar algo, hermanos, que necesitamos como un conocimiento previo. Hay un micrófono, hermanos, abierto. Vamos a apagar los micrófonos, por favor. ¿Listo? Gracias. Entonces, vamos a mirar algo, hermanos, y yo quería compartirles este pensamiento que alguna vez lo estuve compartiendo. Eh, dice el tema, idea de indagación, las bodas del Cordero. Es un estudio que tengo aquí, lo voy a compartir con ustedes también. Está en PDF, son más o menos unas 13, 14 páginas. Muy valioso este estudio que logré hacer sobre el tema de las bodas del Cordero. Y entonces, conclusión percibida del estudio, voy a compartirles solamente por aclarar, ¿no? Nosotros no vamos físicamente a las bodas del Cordero, ¿sí? Que de paso hoy están por punto de ¿qué? De terminar, ¿sí? Sino que como su pueblo debemos aguardar aquí en la tierra, siguiendo, sirviendo, velando y adorando y anunciando, con vestido ceñido, con lámpara encendida y aceite extra, el desarrollo de las bodas, hasta que éstas terminen y venga el esposo desde las bodas del Cordero a buscarnos para llevarnos físicamente a la santa ciudad y participar con él de la gran cena de las bodas del Cordero. O sea, aquí hay una conclusión holística, así por así decirlo, de lo que es esta parte de la cena de las bodas del Cordero. O sea, las bodas del Cordero se celebran en el cielo mientras nosotros estamos en la tierra. Cuando Él venga como rey, entonces nos va a llevar ¿a dónde? A la gran cena de las bodas del Cordero. O sea, teniendo como base esa premisa, esta enseñanza, es que podemos entender lo del tema del capítulo 8 del libro, del capítulo que estamos estudiando del libro del pastor Lobord, capítulo 8, ¿listo? ¿Sí? Entonces, hay textos aquí que yo los voy a compartir luego, el material de estudio sobre este tema, porque nosotros tenemos algunos problemas teológicos hoy, 178 años después, que no tenían los pioneros, ¿sí? Por ejemplo, que la iglesia es la esposa del Cordero. Y hay un coro, de paso, en el himno de la Mañana Gloriosa, el himno 331, esa parte la quitaron. ¿Por qué? Porque ese coro es un coro evangélico. Y en el himno tradicional dice, y la iglesia, la esposa del Cordero. Y ese himno lo hemos cantado nosotros, no como está en el linario, porque miren, el linario está de la manera correcta, solo tiene 2 estrofas, ¿sí? Pero la iglesia no es la esposa, proféticamente la iglesia no es la esposa del Cordero, no es la novia, perdón, ¿sí?
Y eso nos trae aquí algunas complicaciones a la altura de este tiempo, donde hay mucho relativismo teológico y mucho relativismo, si es que se puede llamar profético, ¿sí? Entonces, mirar algunas puertas, algunas partes, mire, todo lo que dice, lo que yo podré recoger aquí en literatura adventista sobre el tema de las bodas del Cordero. Y es interesante entender todo esto. Cartas y manuscritos habla de esto, un libro que es muy bueno, hermanos. Este libro, Cartas y manuscritos, tomo 1, habla de todo esto con detalles para que nosotros no tengamos dudas de lo que de lo que hemos creído, ¿sí? Mire que, por ejemplo, aquí hay una, se llama la visión del novio. ¿Usted sabe cuál es la visión del novio? Así se llama en los escritos de los pioneros, la visión que se llama las 2300 tardes y mañanas, del capítulo 10 de Primeros Escritos. Se llama la visión del novio. Esa visión es tan importante, hermano. De paso, es la segunda visión que Dios le dio a Ellen White. Fue en febrero de 1845. La primera visión es la visión del pueblo adventista en el camino, y la segunda visión está conectada con la primera, muy importante entender, capítulo 10 de Primeros Escritos y el capítulo 1, ¿sí? Porque las visiones de Primeros Escritos no están en orden cronológico para que se pueda ubicar, ¿sí? Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, en la primera visión, si alguien tiene el libro Primeros Escritos allí a la mano y puede buscar, por favor, donde dice la primera visión. ¿Alguno Pastor, lo tiene, por favor? yo lo tengo aquí, la primera Sí, hermano. visión, capítulo 1. Sí, donde comienza a describir la primera visión. Ya lo estoy. Donde dice, Dios me ha... Ese capítulo es tan interesante, hermanos. ¿Y qué dice? Ay, ya voy. Tengan allí a la mano, Primeros Escritos, Conflictos de los Siglos, que estos libros son de útil, ¿sí? Son hermanitos, son 3 del gran movimiento, Primeros Escritos y Conflictos de los Siglos. Son 3, ¿sí? Aquí, mi primera visión. Sí. Dios parecía. Ya sé. Dios me ha mostrado el camino ese. Sí. Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer durante su viaje a la santa ciudad, así como la rica recompensa que se dará a quienes aguarden al Señor cuando regrese de la fiesta de bodas. Muy bien. ¿De dónde va a venir el Señor? De la fiesta de bodas. ¿Vamos a la fiesta? ¿Vamos a ir a las bodas? No. No. Las bodas se celebran en el cielo. Nosotros, y lo estábamos hablando en el tema de ayer también, que quede claro eso, ¿sí? Nosotros estamos invitados a la gran cena de las bodas del Cordero, ¿sí? Es interesante entender eso, lo que dice aquí en este párrafo, por ejemplo, en este pie de párrafo que yo lo tomé del libro que se llama, mire lo que dice, por ejemplo, esta nota Centro White. Esta nota que estoy aquí abajo, la coloqué en otra del Centro White. Aunque el concepto importante, el regreso de su Señor de la boda, fue incluido aquí, en realidad no pertenece a la visión de diciembre de 1844, porque es la introducción de la visión, sino que forma parte de las aclaraciones introductorias. ¿Forma parte de qué, hermanos? De las aclaraciones introductorias de Ellen Harmon. Ellen Harmon, porque ella todavía no se había casado en ese año, no se había casado. Ellen Harmon a Enoch Hockost, escrita un año después, las cuales reflejan conceptos teológicos desarrollados después de la visión de diciembre. ¿Cómo dije, hermanos? Reflejan conceptos teológicos desarrollados después de la visión.
Pregunta, ¿para qué vienen las visiones, hermanos? Las visiones vienen para que nosotros desarrollemos conceptos teológicos objetivos y precisos. La metáfora de la boda fue introducida por primera vez alrededor de 2 meses después de la primera visión de febrero de 1845, que está en el capítulo 10 de Primeros Escritos. ¿Captan? Cómo las visiones nos ayudan a entender y a interpretar la palabra y la profecía. ¿Sí? Entonces, por eso es importante entender esto que quería compartirles. Aquí tenemos otras notas aclaratorias de libros de la iglesia. Por ejemplo, Palabras de Vida del Gran Maestro, ayer lo leímos. La boda, el casamiento representa la unión de la ¿qué? De la humanidad con la divinidad. Eso está aquí, la parábola, eso está en el capítulo 24 de Palabras de Vida del Gran Maestro, ¿sí? La reunión de la humanidad, eso lo hablamos ayer, ¿sí? Y sucesivamente, hermanos, entonces tenemos, por ejemplo, abajo más estudios, más textos de lo que es esto importante que lo tengamos nosotros como pueblo del fin, la dinámica. Aquí tengo un cuadro explicativo, el primer ángel, segundo ángel y tercer ángel, ¿sí? Sobre lo que es los que constituyen. Pero quería buscar acá detrás el clamor de medianoche. ¿Listo? El clamor de medianoche. Mire lo que dice Lucas 12. Hay una interferencia. Hermanos, ¿tienen allí algún equipo abierto? Por favor, ciérrenlo. Estén ceñidos, dice Lucas 12, 35 al 38. ¿Quién lo tiene a la mano? Lucas 12, 35 al 38. Amor, ¿tú tienes la letra? No. ¿Estás conectado? Ya. ¿Qué dice, hermano? Lucas 12, 35 al 38. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 12, versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed como hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas, para que cuando venga y toque, enseguida le abran. Amén. No Bienaventurados leamos más, aquellos solamente hasta ahí, hermano. ¿Sí? Okay. Estén ceñidos, vamos por el tiempo, ¿no? Lámparas encendidas, vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de dónde. Eso es lo que dice el Primeros Escritos allá claramente. Hay una interferencia, hermanos, no sé por qué. La esposa del Cordero, dice, es la santa ciudad. Eso dice el comentario bíblico adventista, tomo 7, donde habla de Apocalipsis 19, 7. Busque en el comentario bíblico adventista, capítulo 19, verso 7. Dice, la esposa del Cordero es la gran ciudad santa de Jerusalén. No es la iglesia, hermano. Tenemos que tener claro estos conceptos, por eso tenemos que estar estudiando este libro. La nueva Jerusalén será la capital de la tierra nueva y como el tal será representante de los reinos del mundo que han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías. En la nueva Jerusalén estará el jardín del Edén, en el cual se ha guardado el árbol de la vida. Estas bodas consisten en que Cristo recibirá su reino. Las bodas del Cordero, mire cómo lo dice el comentario bíblico adventista. Representada por la nueva Jerusalén en su coronación como Rey de Reyes y de señores en el cielo, cuando finalice su ministerio sacerdotal, antes de que se derramen las plagas, se va a consumar la boda del Cordero, hermano. Como en la parábola de las 10 vírgenes, los santos que esperan son representados como los que. ¿Como los que, hermanos? Los invitados a la fiesta de qué. No voy a volver a solamente ya aquí, hay más textos, pero ya aquí está, por ejemplo, Cristo en su santuario. Capítulo 1, se llama introducción.
Hay una interferencia, hermanos. Si hay alguien que tiene el micrófono prendido, por favor, apáguelo. Dice, Oscar, usted tiene un micrófono cerca que está haciendo eco a lo que usted está hablando, hermano. Ese chillido es su eco de su disertación. ya. Voy a bloquear aquí esto para ver qué pasa. Modo avión. No, es que Alfa Cruz Santiago tiene el micrófono prendido. Por favor, ciérrelo. Sí, hay dos hermanos que tienen el micrófono prendido. Entonces, hermanos, dice, voy a leerle aquí, después de, vamos a, esto lo escribió Gira Nelson. Esto lo escribió Gira Nelson, hermano. Y está contenido en el libro El Cristo en su Santuario. Página 9, introducción, se llama la sección. Después del desayuno dije a los hermanos, vayamos a ver y animar a algunos de nuestros hermanos. Salimos, y mientras pasábamos por un gran campo, fui detenido en medio de él. El cielo pareció abrirse ante mi vista, y vi definida y claramente que en lugar de que nuestro sumo sacerdote saliera del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra en el 10º día del mes séptimo, al final de los 2300 días, dice, había entrado por primera vez en ese día en el segundo departamento en el santuario, que tenía una obra que realizar en el lugar santísimo antes de venir a la tierra. Mire, hermano, ¿y qué dice? Sí se puede leer ahí, hermano, que había venido. Hermano. ¿Había venido a dónde? ¿Sí puede leer ahí? A las bodas, en otras palabras. ¿Que había venido a dónde? ¿La tierra? O en otras palabras, ¿a dónde? Al anciano de días, para recibir ¿qué cosa? El reino, el dominio y la gloria. Y que debemos esperar su retorno ¿de dónde? De las bodas. ¿De dónde De debemos las esperar el bodas. retorno? Bueno, ¿está claro esto, hermanos? Entonces yo no voy a compartir más aquí para que vayamos ahora. Vamos a, por favor, hermanos, silenciar los micrófonos. Hay unos micrófonos abiertos y eso me desconcentra acá, hermanos. O, no, ya parece que... Hermano Al... Pastor, ¿por qué no el anfitrión apaga los micrófonos? Su micrófono de usted está apagado. Bien, hermano, ahora sí. Seguimos entonces a la parte que compartir pantalla. Listo. Entonces vamos aquí. Queda claro entonces, hermanos, la cena de las bodas. Vamos ahora sí a la parte de hoy. Gracias. Muy amable, hermanos. La cena de las bodas del Cordero. Entonces noten algo que tenemos que diferenciar entre el llamado a las bodas del Cordero y el llamado ¿a qué? A la cena de las bodas del Cordero. ¿Sí me están escuchando? Sí. ¿Ya? Sí, pastor. Bien. Entonces tenemos diferencia entre la cena de las bodas del Cordero, entre la boda del Cordero y el llamado de la cena de las bodas. Es como decir, hermano, mire, el Señor, nuestro Señor llegó como novio en 1844. Cuando salga del lugar santísimo, ¿cómo sale? Como esposo. ¿Capta? Él llega a la boda como novio. ¿Cómo sale de la boda? Como esposo. Y luego que se dé ese casamiento, entonces viene a recoger ¿a quiénes? A los invitados para llevarlos ¿a dónde? Al banquete de recepción en la Nueva Jerusalén. Es como lo que, a grosso modo, lo que estamos aquí tratando. Dice,
Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid que ya todo está aquí, que ya todo está preparado. ¿Y qué dice Apocalipsis 19, versículo 9? Bienaventurados los que son llamados hacia adentro. Léalo en el interlineal griego-español, por favor. ¿Sí? Este texto, Apocalipsis 19, verso 9. Bienaventurados los que son llamados hacia adentro a la cena de las bodas del Cordero, porque muchos van a ser sacados hacia afuera, por así decirlo, porque no tienen el vestido. Primero, porque no son vírgenes. Segundo, porque no fueron vírgenes, porque no tenían vestido, porque no tenían aceite, lámpara, porque no tenían aceite extra, porque no tenían disposición. Es interesante entender esto, lo que el Señor está pidiendo de nosotros en este fin del tiempo. Primero, Él está pidiendo que nosotros seamos vírgenes por su gracia y por su obra. Amén. Que tengamos vestido. ¿Qué más? Que tengamos lámpara encendida. ¿Qué más? Que tengamos aceite extra. Y por último, que tengamos disposición a obedecer el llamado que Él nos está haciendo. Listo. Entonces dice aquí, la cena es la última comida ¿de qué? Del día. Entonces vamos a mirar algo aquí importantísimo, hermano. El Señor en el plan de redención, según Levíticos, Deuteronomio 16:16, ha hecho 3 llamados en la historia de la redención. Y no tengo tiempo, pero usted lo puede buscar. Deuteronomio 16:16, 3 veces al año se presentará todo varón delante de mí, dice el Señor. Entonces, estamos hablando del término general, del plan general de salvación. Está el llamado del atrio, que duró 4,000 años. Estoy hablando del cumplimiento profético de esos llamados. El llamado del atrio duró 4,000 años, la primera venida del Mesías. ¿Sí? Ese es el desayuno en esta aplicación. En esta aplicación, el primer llamado fue el desayuno. ¿Sí? El segundo llamado fue el llamado del lugar santo, a la fiesta de Shavuot. ¿Sí? Que esa fiesta se imparte desde el lugar santo. Y de paso también trompetas tiene que ver con el lugar santo final en el otoño, finalizando el ministerio del lugar santo, porque el ministerio del lugar santo se apertura con Shavuot y se clausura con trompetas. Interesante entender esto. Ese segundo llamado duró 1813 años y lo encontramos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento en este contexto sería el almuerzo. ¿Sí? Pero aquí estamos mirando, hermanos, el versículo que estamos estudiando dice, la cena es la última comida del día. Y eso lo vamos a ver allí, entonces, en lo que estamos estudiando de Lucas. Aquí no quedó el texto, ¿no? Pero usted ahí en el capítulo se puede, ¿sí? Se puede, en Lucas 14:16. Lucas 14:16 es donde está esta parábola de la cena, de las bodas del Cordero, ¿sí? Para que nos ubiquemos. Listo. Entonces, la cena es la última comida del día. Si yo le pregunto, hermano, ¿desde dónde mandó el Señor el desayuno? Al mundo, desde el atrio. ¿Cuántos años duró? 4,000. El almuerzo lo mandó desde el lugar santo, el Nuevo Testamento. ¿Cuánto duró? 1813 años. Estamos en la cena, en la última comida del día, dando una aplicación a esta enseñanza. La cena es la última comida del día. ¿Y hace cuánto está el Señor llamándonos a la cena? 178 años. Nos está llamando a la cena porque Él quiere que nosotros estemos en la cena. Pero para poder ir a la cena, primero tengo que entrar a la boda. ¿Queda claro? Que en el llamado a la cena está implícito el llamado a la boda, porque nadie puede ir a la cena si no va por la fe a la boda. ¿Estamos? Entonces, mire lo que dice el libro, el capítulo que estamos estudiando hoy. Esta parábola no debe confundirse con los llamados a la fiesta del banquete de Mateo 22. De Mateo 22, de que habla de Mateo 22. La fiesta es la comida del mediodía. Mire, cómo el mismo libro nos va ayudando, ¿no? Esa comida a la cual el rey manda en Mateo 22 es el almuerzo.
Y si usted dice, he matado mis toros, he preparado mis novillos, noten que ese era el almuerzo. Mateo 22, cuando dice, envió a otros siervos, los afrentaron y los mataron, y hasta mataron al hijo del rey en ese cumplimiento. Entonces, esta parábola de Mateo 22 está hablando del almuerzo, el llamado a la boda, pero el énfasis está puesto en la obra del almuerzo. ¿Sí? Y el rey manda, y bueno, y ahí es una parábola profecía. Entonces, esta parábola de los llamados a la fiesta, que es el llamado a la cena, que es el último llamado de los tres que el Eterno ha hecho en la historia, que muestra la suerte de aquellos que primero rechazaron el llamado, representado adecuadamente en este caso, ¿no? Esta seccióncita del libro habla de Mateo 22, ¿sí? El llamado, entonces mire que dice, el rey envió sus ejércitos contra aquella nación, destruyó a quién, aquellos homicidas y quemó, ¿qué cosa? Años 70, ¿no? Hablando de Mateo 22. Ahora mire, aquí está. Vamos ahora sí dice, este llamado a la cena en la parábola, vamos a buscarlo, Lucas. Alguien que lo lea, por favor. Lucas 14, 16. Lucas 14, 16, ¿qué dice? Dice así, Belén. Lucas 14, 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Continúo. Sí. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Hermano, miren el énfasis aquí de la excusa. El no quiero es el vestido del no puedo. Perdón, el no puedo es el vestido del no quiero. No puedo ir. El no puedo, anótelo. El no quiero, el no puedo, perdón, el no puedo es el vestido del no quiero. ¿Sí? Y aquí están dando las razones por las cuales los seres humanos en el fin del tiempo iban a rechazar el llamado de Dios. No puedo. Dos cosas, hay dos cosas relacionadas con la compra y la venta, ¿sí o no? Dando a entender que para el fin del tiempo el tema de la compra y la venta sería una de las ataduras que el diablo iba a hacer para que los seres humanos no aceptaran el llamado divino. Y el otro tema es el tema del casamiento. Compraban y vendían. Se casaban y se daban en casamiento. ¿Sí? Como haciendo un eco de lo que el Señor estaba diciendo como en los días de Lot. ¿Sí? Como en los días de Noé. Entonces, aquí encontramos una cena, dice, hermanos, miren, se pronuncia una bendición sobre aquellos que son, ¿qué cosa? Llamados hacia adentro. La palabra aquí que lo correcta es, se pronuncia una bendición sobre aquellos que son llamados hacia adentro a la cena de las bodas. Una cena de bodas sigue al casamiento. Voy a repetirlo. Una cena de bodas sigue al casamiento. O sea que la cena es después del casamiento. El casamiento se da en el cielo mientras nosotros estamos en la tierra. ¿Captan el mismo principio que maneja el libro primero escrito? La boda del Cordero ocurre antes de que venga el Señor. Y si usted quiere leerlo en Apocalipsis 19, lo vamos a repetir, hermano. Apocalipsis 19, verso 7. Alguien que lo lea, por favor. La boda del Cordero ocurre antes de que el Señor venga. Hermano, miren, cómo 178 años después nos toca otra vez volver a ¿qué? A pulir estas cosas, ¿no? Apocalipsis 19, 7, ¿qué dice, hermanos? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. ¿Cuál es la esposa? ¿Cuál es la novia? La Nueva Jerusalén está lista.
El rey ahora está listo. Ahora, ¿qué dice el verso 11? La segunda venida. ¿Dónde se ve la segunda venida en Apocalipsis 19? En el verso 11. El cielo abierto. Abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Amén. Y en su nombre un escrito que siga leyendo, Miguelito. ¿En cuál verso? El siguiente. El siguiente El texto. 7 otra vez. El 12. 19:12. Sus ojos eran como llama de fuego y en su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Dios. Y el Rey de Reyes y Señor de señores. De Señor. ¿Listo? Entonces, hermano, gracias, hermano Miguelito. Dice, la boda del Cordero ocurre antes de que ¿qué? De que venga. Y eso está en Apocalipsis 19. Usted ve que primero se consuma la boda, luego se menciona en el verso 9, bienaventurados los que son llamados hacia adentro a la cena de las bodas, porque ya termina el juicio investigador ahí. Los que son hallados con el vestido son llamados hacia adentro y los otros quedan para afuera y ahí viene el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Entonces, como ya hemos visto, cuando Cristo finalmente venga, Él regresará ¿de dónde? Y los pioneros lo tenían claro, ¿no? Este llamado a la cena, ¿sí? Este llamado a la cena de las bodas, entonces debe ser el mismo que el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Mire la aplicación que hay aquí de este texto importante, hermano. Este llamado a la cena de las bodas debe ser el mismo, el mensaje del primer ángel. La hora de su juicio. A la hora de la cena mandó a llamar a quienes. A la hora de la cena, a la hora de su juicio, él manda a sus siervos para que llamen a los seres humanos para que escuchen el llamado de lo que está pasando en el cielo. Y el templo de la proclamación del capítulo 10, ya anotado según lo registra Lucas, ¿sí? Este primer llamado a la cena va a los convidados. ¿Quiénes son los convidados, hermanos? Según Levítico, Mateo 22, verso 10, verso 9. ¿Qué dice Mateo 22, verso 9? ¿Qué dice? Estamos terminando aquí, hermano. No vamos a poder cubrir. Esto es como para que... Id por la salida de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. ¿Sí? Sigue leyendo. El siguiente. Entonces salieron los siervos por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y la boda se llenó de invitados. De convidados o de invitados. Mire, entonces, mire, aquí cómo se unen estas dos parábolas para ayudarnos a entender este proceso que se lleva a cabo en el cielo. Sí, según lo registra Lucas, este primer llamado a la cena va a ¿quiénes? A los convidados. ¿Quiénes eran los convidados? Aquellos que habían escuchado y aceptado el evangelio de Cristo. Profesaban amar a Cristo y amar su segunda aparición como el resultado completo de su esperanza. ¿Por qué no habría de ir el llamado primero a ellos? Como era necesario que el evangelio primero fuera presentado a quienes, a los judíos que tenían las escrituras y pretendían esperar la primera venida del Mesías, así el mensaje de la segunda venida de Cristo fue presentado primero a quienes, afirmaban ser sus seguidores y amar su segunda. Entonces, miren, la parábola tiene dos aplicaciones. En este caso, la de Lucas tiene dos aplicaciones. Una allá en el tiempo de la primera venida y ahora tiene otra aplicación profética perfecta. ¿En dónde? En el tiempo de la segunda venida. El primer llamado a la cena enviado a los que habían sido convidados debe ir a las iglesias. Ahora, de hecho, la proclamación de la próxima venida de Cristo desde el año 1833 a la primavera de 1844, cuando fue el primer chasco, ¿sí? Fue hecho a quienes, a las iglesias.
y en gran medida fue secundada por los ministros de aquellas iglesias. Entonces estamos hablando del cumplimiento profético de esta profecía, valga la redundancia. La primera publicación de los conceptos de Miller acerca de la cercanía de la venida de Cristo fue en el periódico bautista de Brandon, Vermont. Sus labores y las de sus asociados hasta abril de 1844 fueron realizadas mayormente en edificios de iglesias y salones conseguidos por las iglesias de esos días. Miren que a quién fue enviada la invitación primero. A los invitados, a los que habían aceptado la invitación que el rey había dado, ¿cierto? Entonces, mire, el pastor Hain habla así de las labores de aquel tiempo, cuando se cumple esta profecía. Él trabajaba entre todos los grupos y sectas, sin interferir con sus organizaciones o disciplina, creyendo que los miembros de las diferentes comunidades religiosas podían retener su condición allí en su iglesia. La idea no era formar una nueva iglesia, sino que cada iglesia viviera ese mensaje y al mismo tiempo prepararse para venir a ¿quién? El pastor Hines, hablando de sus propias labores junto con las del pastor Miller, dice, estamos hablando ya del cumplimiento profético de esta profecía parábola, ¿verdad? La mayoría de los ministros de iglesias nos abrieron sus puertas a nosotros y nuestros hermanos que proclamaban la doctrina del advenimiento, cooperando con nosotros hasta el último año en 1844. Y entonces miren este otro pensamiento que dice Miller sobre aquella obra, la del primer ángel. Se han abierto las puertas para proclamar esta doctrina de la segunda venida de Cristo en casi todas las denominaciones, de modo que he podido cumplir solo una pequeña porción de las invitaciones. En cada lugar donde he estado, los más piadosos, 1, devotos, 2, y activos miembros de las iglesias, prontamente aceptan los conceptos aquí proclamados. ¿Cuál es la característica que debemos tener nosotros hoy, hermanos, para aceptar el llamado del tercer ángel? ¿Quiénes son los que van a recibir el llamado final del fuerte pregón del tercer ángel? ¿A quién va a ir el llamado? A los adventistas más piadosos, a los adventistas más devotos. Lo mismo que fue, lo mismo será, hermanos. ¿Sí? Miembros de las iglesias prontamente aceptan los conceptos aquí proclamados, mientras que el mundo profeso, escuche, el fariseo, el fanático y el orgulloso y el altivo y el egoísta, ¿qué hace? Se burla, ridiculiza la doctrina de la segunda venida. Esto es un zarandeo, hermano. Lo que está sucediendo hoy es un zarandeo similar a lo que pasó en el tiempo aquel. ¿Estamos? Porque estamos en el tiempo del fuerte pregón del tercer ángel. Respecto a la naturaleza del mensaje del advenimiento, se puede decir lo mismo que dijo este hombre. Mire, el despertar que produjo el fuerte pregón del primer ángel, esa invitación poderosa que el Señor mandó a las iglesias, al pueblo remanente de su tiempo, de aquel tiempo de 1833 a 1844. Dice, ella fue realizada en el nombre de un principio espiritual. Ella ha proclamado como su maestro a la palabra de Dios para salvación, la fe por armas y el Espíritu Santo, y había rechazado por esos mismos medios todos los elementos mundanos. O sea que el mensaje producía un revivamiento y una reforma. Esto está allí, hermanos, en el libro del Gran Movimiento Adventista. La naturaleza de los avivamientos que siguieron a la proclamación del mensaje del advenimiento fue descrito por este hermano. Vea, este pastor dijo, miren qué produjo la proclamación, el cumplimiento de esta obra, hermanos. ¿Alguien lo puede leer allí? ¿Sí? ¿Me puede ayudar? El interés despertado por sus conferencias, las de William Miller, es de la clase más deliberada y desapasionada. Y aunque es el mayor reavivamiento que he visto alguna vez, no obstante, hay muy poca excitación apasionada. Parece cautivar con mayor intensidad a la parte masculina de la comunidad. Lo que produce este efecto es, el hermano Miller sencillamente toma la espada del espíritu, la desenvaina y desnuda, y pone su filo agudo sobre el corazón desnudo y corta. Eso es todo. Ante el filo de esta
ante el filo de esta arma poderosa, cae el ateísmo y el universalismo se marchita. Los fundamentos falsos se desvanecen y los mercaderes de Babel se maravillan. Me parece que esto debe ser lo más próximo a los reavivamientos apostólicos que cualquier otra cosa que los tiempos modernos han presenciado. Hermano, por eso el primer ángel es el cuarto Elías. Porque aquí estamos viendo dos cosas, mire. La reforma de Lutero, aquí está, la reforma, un movimiento parecido a la reforma. La reforma fue un Pentecostés, ¿sí? La reforma de Lutero. Y aquí estamos hablando de la reforma del primer ángel. La idea era tener una experiencia parecida a la que tuvieron los apóstoles, ¿sí? En el caso de nosotros, en este fin del tiempo, estamos llamados a tener un revivamiento como lo tuvieron los pioneros, porque ellos son nuestros padres espirituales en el desarrollo profético, ¿sí? Entonces, fíjese, hermano, ¿a qué grupo impactó más el mensaje del primer ángel? A la parte masculina. Y en el fin del tiempo, ¿a quién va a impactar más el mensaje del tercer ángel, hermanos? A la parte femenina. Yo le he dicho a las hermanas, no es que santo alabado, santo dañado, ¿no? Pero yo, por lo que estoy viendo y viviendo, este mensaje va a hallar más el mensaje de fuerte pregón del tercer ángel, la parte femenina, sobre todo porque hoy las mujeres tienen derechos especiales en este mundo. Hoy las mujeres tienen derechos especiales y el Señor va a obrar poderosamente a través de las damas. Por eso necesitamos que las hermanas comprendan este mensaje, lo vivan. Primero lo comprendan, segundo lo vivan, tercero lo den sabiduría para compartir el mensaje. ¿Sí? Y miren lo que vamos a hacer. Toman la espada del espíritu de profecía, la desenvaina, la desnuda y pone su filo agudo sobre el corazón desnudo y corta, y eso es todo. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos llamados en este tiempo, hermanos, a hacer cosas maravillosas. Aquí está la conversión del Oborot. Mire, hermanos, en esta sección está la conversión del Oborot. Voy a leerlo textualmente y aquí termino. Se convierten centenares como resultado de la proclamación de este mensaje. Los revivamientos y las conversiones de centenares por todas partes siguieron la predicación de la doctrina del advenimiento, y especialmente fue así al acercarse la terminación del año judío de 1843, que eso es el 21 de marzo de 1844. Mire este dato histórico tan importante. El primer chasco sucedió el 21 de marzo de 1844, calendario gregoriano. ¿Sí? Bueno, durante ese invierno, el que escribe el que esto escribe, ¿quién fue el que escribió el libro? Oiga, durante ese invierno, el que esto escribe, escuchó el tema por primera vez en su pueblo natal. ¿Cómo se llamaba el pueblo natal de Loborot? De Loborot. Víctor, Nueva York. Y aunque solo tenía ¿cuántos años? 12 años de edad, aceptó hasta donde la comprensión, la fe del segundo advenimiento, ¿ven? Hasta donde la comprendió la fe en el segundo advenimiento. ¿Cuánto tenía? 12 años. Este hombre, de hermanos, dedicó toda su vida, porque él vivió muchos años, vivió hasta 1924. Y estamos hablando de esta parte importante, hermanos, ¿sí? De hecho, solamente fue la impresión sobre la gente. De hecho, solamente fue la impresión sobre la gente, no solamente en reuniones, sino en todas partes. Víctor era en ese tiempo apenas un pueblito de unos 200 habitantes, pero la región que la rodeaba estaba densamente poblada como resultado de esta serie de reuniones realizadas en ese pequeño pueblo. ¿Hubo cuántos? 500 conversos. Y ahí el libro sigue. Ahora los niños predican en Suecia. Es bueno que usted lo lea con detenimiento. Niños en visiones, ¿sí? Niños que tuvieron visiones. Y ahí el pastor Loborot hizo un recorrido interesante. Este hombre, hermano, cómo el Señor usó a este pastor para hacer lo que hizo Lucas. Ir y recoger en su tiempo informaciones para formar este libro que se llama El Gran Movimiento Adventista. Este hombre hizo un recorrido por diferentes lugares del mundo y encontró que en ese tiempo se manifestó el Espíritu en diferentes lugares. Mire, los dones del Espíritu conectados con el mensaje.
¿sí? En todas partes, en Suecia, en Escocia, en Inglaterra, en América, Dios instruyó a su pueblo por medio de revelaciones especiales del Espíritu. Aquí están las visiones de William Foy. Ya usted debe buscar eso con tiempo y leerla. Y mire la visión de las 3 plataformas de William Foy. En 1844, este hombre recibe una visión preliminar de la que luego, mire como dice finalmente aquí él, hablando de las 3 plataformas, mire, ¿sí? Dice aquí, en la parte, dice, en la parte final del capítulo, sobre esta partecita, ¿sí? Miren, voy a leerla. Después del fin del periodo profético en el año 1845, oyó él William Foy, ¿ya? Oyó que otro relataba la misma visión que él había tenido. ¿Y quién era el que estaba relatando la visión de las 3 plataformas en 1845? ¿Ya? Noten, 1845 luego, ¿verdad? Explicaba la visión de las 3 plataformas, el primer, el segundo y el mensaje del tercer ángel. Se habían dado y que un tercero había seguido pronto después. En ese año él enfermó y murió. Y Dios levantó luego a quién? A Ellen White. Termino aquí. Con tales manifestaciones del poder de Dios en conexión con la predicación de su venida a las puertas y con el regocijo de miles que se volvían del pecado para servir al Señor y para esperar la venida del pueblo, para esperar su venida, el pueblo recibió una doble seguridad de que realmente este era el mensaje de Dios para el mundo. Pero vino el 21 de marzo de 1844 y pasó y el Señor no vino. La convicción de los devotos y reflexivos, sin embargo, ¿sí? Era que habían avanzado en armonía con la mente del Señor y que su debido tiempo todo había quedado claro. Ahí está el tiempo del primer chasco. Ya estamos entonces en el recorrido, hermanos, en el 21 de marzo de 1844. Vamos a orar, hermanos, para terminar la grabación. Oramos, querido Padre, te alabamos por la manera gloriosa y maravillosa como nos has conducido en el pasado. No tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos cómo tú nos guiaste y lo que tú nos enseñaste en el pasado. Perdónanos por tanta ignorancia. Perdona, Padre, y te pedimos que puedas venir como oramos, como oró Miller. Le oramos al dueño del cofre para que venga con la escoba y saque toda la basura que el diablo ha metido, Señor. Ese poco baratija, esta escoria, Señor, que ha ocultado y que ha impedido que tus verdades brillen como era tu propósito. Señor, barre la maldad que hay en nuestra vida, pero no nos barras a nosotros, porque queremos estar contigo por los siglos de los siglos. Gloria te damos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Amén.